Muy buenas noches, jóvenes. Les voy a hablar sobre el examen del segundo parcial, el cual para poderlo hacer tienen que haber aprobado el planteamiento del problema. Muchos no lo aprobaron. ¿Qué debe tener el planteamiento del problema? El nombre de la empresa, es decir, la escuela. Puede ser una rentadora de autos, una farmacia, una tienda, una papelería, una tienda de venta de celulares, etcétera. El proyecto, voy a poner control de calificaciones de un grupo del segundo semestre, es decir, que de esta empresa yo voy a hacer esto en Excel, llevar un control de las calificaciones de un grupo de segundo semestre. Planteo el problema, o sea, ¿cuál es el problema que yo pienso desarrollar en Excel? En el COBAY plantea Jalachó, se le desea diseñar una base de datos que controle las calificaciones de los estudiantes de los grupos del segundo semestre. Esto se realizará porque no existe un control de datos personales y los calificaciones de cada estudiante, lo que provoca que el estudiante no tenga idea de cuántas asignaturas debe y cómo debe recuperarlas. La base de datos deberá considerar los siguientes grupos de datos. Es decir, este es el planteamiento del problema. Ahora, ¿cómo lo pienso desarrollar en Excel? Por grupos de datos, datos personales del estudiante como nombre, edad, género, dirección, los datos de las asignaturas como nombre de la asignatura, tipo de asignatura, etc. Datos del maestro, nombre del grupo, asignatura que imparte, datos de las calificaciones como calificación del primer parcial, segundo, tercero y promedio final. Los datos de su situación final, es decir, cuál es el promedio final del estudiante, total de asignaturas aprobadas, reprobadas, la situación del estudiante, si es regular, irregular o si es un alumno que van a dar de baja. Al final del proyecto deberá informar el total de alumnos por género, por promedio, cuántos fueron aprobados en el grupo, cuántos fueron reprobados y el total de alumnos en situación de riesgo, alumnos que puedan desaparecer o dar de baja del grupo. Esto es lo que yo pienso hacer en Excel. Ahora, el examen es hacer esto realidad en Excel y les quedaría un proyecto como este. Su proyecto de Excel debe tener datos en la parte de arriba que me puedan servir, debe tener los grupos que me insinúan y los datos que yo voy a capturar. No le van a agregar datos, es solo el esqueleto, el formato. Los datos se lo vamos a agregar en las próximas clases y va a ser para el tercer parcial, ¿ok? Entonces cuando yo ya haga el formato, entonces yo voy a poner acá y voy a decir que mi proyecto en este caso está organizado por una, dos, tres, cuatro páginas en una sola hoja. Sí. Entonces ustedes traten de que su proyecto tenga de dos, tres, hasta máximo cuatro páginas que se puedan armar en su proyecto. Vean que mi proyecto está compuesto de esta manera. Sí, no pueden hacer una tablita, sí puede tener una, dos, tres, hasta cuatro máximo el de ustedes. Traten de no poner mucho, ¿ok? Entonces cuando tú ya hagas esto, tus páginas, ya tengas tus páginas, lo que vas a hacer es, entonces ya es hacerlo. Vean que tiene páginas. Voy a ir, por ejemplo, arriba yo tengo selección del grupo, que voy a poner si pertenece al grupo 1201, 1202 o 1203, 1204, el control que voy a hacer. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, cuántos son de Jalachó, de Cepeda, de Sijó, de Acú, de Cucholoch, de Machcanú, Nunquini, otros. No van a llenar los datos, solo van a hacer el formato. ¿De dónde sale esto? Pues de la localidad. Todo lo que esté aquí arriba, lo que ustedes pongan arriba, son informes o datos que yo voy a obtener de la tabla de acá abajo. Toda tabla empieza con un campo llave, que en este caso es matrícula, porque es el campo que es único. No puede ni tener un alumno la misma matrícula. Si van a ser de motos, por ejemplo, la placa de la moto, si van a ser sobre ventas, el número de factura, el número de alta, el número de registro, ustedes decidan. Y van los datos personales que hicimos hace rato, que decía que debe contener mi proyecto. Nombre completo, el apellido, nombre, edad, género, la dirección donde vive, la localidad, y de la localidad yo voy a sacar estos datos, código postal, el nombre completo de su tutor, qué parentesco tiene, si es su tío, su papá, su abuelo, y el teléfono para poderlo localizar e informarle cómo va. Entonces, cuántos son hombres, cuántas son mujeres del grupo, esto lo obtengo de aquí, de género, ¿ok? Entonces aquí yo voy analizando los datos. Y después aquí yo tengo los datos personales. Van los datos de sus calificaciones. Aquí ya van los datos de las calificaciones. Todo esto son las calificaciones por asignatura. Entonces ustedes llevan 8 asignaturas. Por lo tanto yo estoy organizando esto de esta manera. Calificación del primer parcial de inglés, segundo parcial, tercer parcial,
puntos que faltan, cuántos puntos le hacen falta puntos le faltan para aprobar el semestre y cuál es el promedio final que está teniendo en inglés. Lo mismo hago para lenguaje y comunicación, cuánto es su calificación del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, puntos que le faltan para poder aprobar la asignatura, el primer parcial de matemáticas, segundo, tercero, puntos que le faltan, después voy con cultura digital, después voy con conservación de la energía, después voy con humanidades, después voy con recursos socioemocionales, taller de ciencias y por último ciencias sociales, el promedio final de cada asignatura, que es lo que yo estoy planteando aquí en mi proyecto. Y después dice que voy a armar el promedio final que tienen al semestre, que cuál es su promedio de todas sus asignaturas, si aprobó o reprobó, cuántas aprobó en el primer parcial, cuántas reprobó en el primer parcial, cuántos aprobó en el segundo parcial, cuántas reprobó en el primer parcial. Esto es por alumno. Tercer parcial, cantidad que deben ya al final del semestre, cuántas asignaturas debe y según la asignatura me va a decir si el alumno es bueno, va a ser un alumno que debe muchos que lo van a dar de baja, etcétera. Y aquí voy a capturar a todos los alumnos y todos los datos me van a servir, por ejemplo, para saber aquí, ¿sí? Por ejemplo, inglés, cuántos alumnos reprobaron el primer parcial, cuántos reprobaron el segundo parcial, cuántos el tercero, cuántos reprobaron. En lenguaje y comunicación, cuántos aprobaron, primer parcial, segundo, tercero. Y esto lo hago por asignatura y así lo voy armando por asignatura. Es un informe estadístico, vean. Y al final voy a decir, por ejemplo, cuántos alumnos aprobaron el semestre, cuántos lo reprobaron de este grupo, cuántos no deben ninguna asignatura, cuántos deben una, cuántos deben de 2 a 3, cuántas deben 4, cuántos deben de 5 a 7 y cuántas deben todas las asignaturas. Y todo esto sale de acá. Entonces yo ya aquí ya tengo mi proyecto y este formato está respondiendo al planteamiento del problema que tengo acá. Por lo tanto, ustedes tienen que plantear primero el problema, debo de aprobarles estos y después hacer su formato. Vean que su formato cumpla con los datos que les estoy pidiendo, es decir, cuántas páginas va a tener su proyecto. Vean, el mío tiene 1, 2, 3, 4, 5. El de ustedes con que tenga de 3 a 4, más que suficiente. ¿Ok? Y que tengan sus tablitas arriba, pueden ponerlos abajo, hacer todo lo que nosotros vimos en el semestre. Recuerdan que vimos también cómo girar. Entre más diferente sea su formato de ustedes, mucho mejor va a ser para mí, porque me va a ayudar a darles mejor calificación. Entre más me sorprendan haciendo su proyecto de Excel, más me va a llamar la atención, ¿ok? Entonces, este formato yo lo voy a ver acá. Vean que hay que agregarle encabezado y pie de página. Como le hice que todo esto que está aquí lo tengan todas mis hojas. Lo vimos en una clase. La clase que vimos, no sé si ustedes recuerdan, vimos una clase en donde cómo poner encabezado y pie de página, ¿sí? Y que era acá, ¿sí? Y que nosotros podíamos personalizar el encabezado, agregar cualquiera de estos, poner el título que quiero que tengan todas mis hojas, ¿sí? Y como pie de página, yo le voy a poner, pongan su nombre al lado derecho. Aquí, por ejemplo, elaborado. Eso todo lo hagan, elaborado por, y ponen su nombre completo de ustedes, del que lo elaboró. No mi nombre, sino su nombre de ustedes. Aceptan y vean que todas sus hojas, cuando yo lo califique, voy a ver quién lo elaboró. Acá está. ¿Ya vieron? Entonces, un formato algo así, pero mucho mejor el de ustedes. Y van a subir este Excel. Este es el Excel cuando ya lo hagan y lo guarden. Este Excel es el que ustedes van a subir. Sí. A ver. Este Excel es el que ustedes van a subir este archivo en Classroom. Entonces, cuando lo descargue yo en Classroom, voy a ver su formato de ustedes, ¿ok? Entonces, este es su examen. No está fácil, no lo hagan de la noche a la mañana porque no les va a salir. Ya le di todas las instrucciones, dudas que tengan, lo comentamos en el salón de clases. Y este formato vence el día domingo.